Sí, muchísimas gracias. No sé si se bloquea o si se ve. ¿Sí se ve? Ok, perfecto. Bien, pues también empezaré dando las gracias por la invitación a los senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En este debate, como trataré de mostrar en la presentación, pues es central, y ya tanto el doctor Huerta como el maestro Sergio Benito Osorio habían adelantado la relevancia que tiene para Petróleos Mexicanos. Empezaré. No sé si apuntar acá. Ahí está. Bien. Pues un dato que me gusta reiterar porque me parece que es muy importante, ya decía el doctor Huerta sobre la rentabilidad de Petróleos Mexicanos, y como ustedes pueden observar, Petróleos Mexicanos antes de impuestos pues es la segunda empresa del mundo en utilidades, solamente superada por Exxon, pero por encima de gigantes como BP o Shell. Es una empresa, un organismo claramente rentable. Ahora bien, una vez que se aplica el régimen fiscal, pues de ser la número 2, pues pasa a ser la número 86. De manera que eso nos da la idea de que pues algo raro anda pasando en Dinamarca, para parafrasear un poco a Shakespeare. Pues es un brinco tremendo, y desafortunadamente pues un brinco al vacío. Ustedes pueden observar ahí el descenso. Y si Pemex tiene esta utilidad, este margen tan amplio de utilidades antes de impuestos, pues es porque por las ventajas geológicas, si se quiere, pero al final del día opera con costos muy competitivos. Ustedes pueden ver en la gráfica que el costo de producción, el costo de extracción propiamente, pues es inferior a empresas como Statoil o Total. Insisto, aquí se refleja también en mucho la ventaja geológica, pero al final del día de eso se trata la industria petrolera, de las rentas diferenciales, que también se pueden observar en los costos de exploración y desarrollo, que como vemos son también inferiores a muchas de las grandes compañías. Pero no solamente se trata de los costos, sino también del desempeño técnico, ¿no? De la capacidad tecnológica que de repente, se pone demasiado en el centro de las discusiones para tratar de justificar la apertura. Lo que ustedes ven en la gráfica muestra que a partir del año 2003, que es cuando se empiezan a recuperar los niveles de inversión en exploración. Si ustedes recuerdan, por esos años Petróleos Mexicanos había disminuido hasta un 24% su tasa de reposición de reservas, es decir, de cada 4 barriles de petróleo que se producían, solamente se incorporaba 1 como reserva. A partir de ese año empezó a incrementarse la inversión en exploración, y los resultados pues son los que ustedes pueden observar. En términos de los descubrimientos en este lapso, pues Petróleos Mexicanos es la tercera empresa y además es la segunda en descubrimientos comerciales. Ahora bien, ustedes pueden ver en la parte baja cómo estos descubrimientos tienen un gran potencial antes de impuestos, pero también, una vez más, hay una gran disminución después de impuestos. Y bueno, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a este pequeño Frankenstein que ustedes pueden ver, que no vamos a entrar en detalle, pero es el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, compuesto por 20 impuestos y derechos que propician que prácticamente el 70% de los ingresos de Petróleos Mexicanos, como ya se ha señalado aquí, pues vayan a dar al fisco. Si redujéramos este régimen fiscal, si lo representáramos como un barril de petróleo al precio promedio de 2012,
que fue 101.90, prácticamente 102, pues la distribución de hacia dónde se va cada parte del barril es la que ustedes están viendo, y pues básicamente $69 prácticamente son los que se van en impuestos y derechos. $23 es una componente cada vez más relevante que tiene que ver con el costo de lo vendido, donde juega un papel fundamental la importación de gasolinas para reventa. El año pasado fue un buen año, ¿no? Hubo un rendimiento neto positivo, apenas la segunda ocasión, lo veremos más adelante, que eso ocurre en lo que va de este siglo, y bueno, se pudo tener este rendimiento. Ahora, si comparamos, porque ustedes dirán, bueno, pues al final del día es una empresa estatal, pues sí, pero pues a la que se le carga la mano más que a cualquier otras empresas estatales, ¿no? Ustedes, ahí en la gráfica, entre Pemex y PDVSA estaría Petrobras, ¿no? En cuanto a la carga fiscal sobre ingresos totales. Como ustedes ven, a pesar del papel relevante, muy relevante que tiene PDVSA en la economía venezolana, en las políticas públicas incluso, pues la carga fiscal es significativamente inferior a la carga fiscal que tiene Petróleos Mexicanos. Ya no se diga la comparación frente a Statoil. Pemex tiene una carga fiscal como proporción de sus ingresos totales que es el triple de Statoil, y es ni más ni menos 6 veces la carga fiscal que tiene Ecopetrol, que empieza también a ponerse como ejemplo en esta discusión. Y bueno, esta es la que yo llamo la triste y dramática historia de la Cándida Pemex y su abuela fiscal desalmada. Es lo que ha ocurrido en lo que va del siglo. Como les comentaba, si se fijan, de 2001 a 2012, solamente en 2 años hubo un rendimiento positivo después de impuestos. Ocurrió en 2006, que fue el año inmediato posterior a la primera gran reforma del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, cuando se sustituyó lo que irónica o simbólicamente se denominaba red, ciertamente era una red, y por la actual ley de derechos, a la que se le han ido agregando, por cierto, otros derechos. Se ha ido modificando esta ley, pero bueno, inmediatamente en 2006 se tuvo un rendimiento positivo, y el año pasado hubo un rendimiento de 907,000 millones de pesos antes de impuestos y de 5,000 millones después de impuestos. Ahora, ¿cuáles son los factores que juegan también más allá de los derechos? Esta lámina muestra lo que en la barra roja, lo que ustedes ven es lo que paga actualmente Petróleos Mexicanos con los límites de deducción a los que está sujeto. Recordarán, son $6.50 por barril producido y $2.70 en el caso del gas por millón de BTUs. Estos límites ya no cubren los costos totales de producción de Petróleos Mexicanos. Si hubiera un ajuste, si Pemex pudiera deducir sus costos reales, él estaría sometido a una carga fiscal que ustedes ven en la gráfica, en la barrita verde, y que en el caso de 2012 hubiera significado del orden de 120,000 millones de pesos adicionales para inversión. Bueno, esta lámina mi amigo Rogelio Gasca la tituló "Si Juárez no hubiera muerto". Es lo que se podría corregir sin modificar las tasas de los derechos, en particular el derecho ordinario sobre hidrocarburos, sino simplemente reconociendo a Pemex los costos reales de exploración, desarrollo y producción, no haciendo caravana con sombrero ajeno, ¿no? Porque eso es lo que ocurre con el subsidio al gas LP, que al final del día absorbe Petróleos Mexicanos. Son datos de 2011, pero fueron, como ustedes vieron, casi 40,000 millones, y toda una serie de costos que no se le reconocen, incluso en el tema de las gasolinas, porque ahí lo único que se reconoce a Pemex es el diferencial de precios a lo que importa y al precio México, que se llama, pero no se reconocen los costos de transporte y logística, y pues que todos estaremos de acuerdo que no es mágicamente que se transporta la gasolina de Galveston a la gasolinera de CU, digo, o sea, hay toda una serie de gastos que no se reconocen. Bien, en este contexto es que se plantea un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos,
Y en la discusión, y las vamos a contrastar, hay básicamente dos propuestas, la que ya han comentado tanto el doctor Huerta como Sergio, que está contenida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y la que se hizo desde el Partido de la Revolución Democrática. Básicamente, la propuesta oficial se puede resumir en este diagrama, ¿no? En una primera etapa se le dan la Secretaría de Energía las asignaciones, le daría a Petróleos Mexicanos, lo que necesariamente implicaría una ronda cero, en la cual pues muchos esperaríamos que Petróleos Mexicanos al menos retuviera las zonas en las cuales ya ha invertido en la parte de exploración y desarrollo, porque de repente se dice muy fácil, pero para la exploración, para ir delimitando los campos y demás, pues se necesita una inversión muy fuerte en datos sísmicos, en nuestros primeros estudios geológicos, y por supuesto que esos cuestan y cuestan bastante. Entonces algunos esperaríamos, bueno, espero que muchos, para que se pudiera empujar, que estas asignaciones se le reconocieran ya a Petróleos Mexicanos lo que ha invertido. Porque sí, lo que es muy importante que seamos muchos, porque hay voces desde el gobierno que plantean que Petróleos Mexicanos se concentre, dicen, en lo que sí sabe hacer, ¿no? Yo suelo decir que eso es como si les hubiéramos dicho a las taquimecanógrafas de los fines de los años 70 que no aprendieran computación. ¿Para qué? Si la Olivetti Letera la manejaban como piano, ¿no? Los hemos mandado al desempleo. Entonces, Petróleos Mexicanos no puede ser achicado. Petróleos Mexicanos, si bien, y coincido plenamente con Arturo, con otros compañeros, no hay la urgencia de ir a aguas profundas, pero algún día tendremos que ir, y tenemos que ir adquiriendo las capacidades para cuando llegue ese momento. Pero en fin, se darían estas asignaciones, y Petróleos Mexicanos podría explotar, ya sea solo, o bien o mal acompañado, según sea el caso, y a partir de ahí, la producción que se diera en estos campos se entregarían a una comercializadora, en la que también coincido con lo que ya se ha dicho. Hay muchas cosas por definir: si va a ser el propio PMI, el actual, si va a ser una comercializadora del Estado, una comercializadora mixta, si va a ser PMI recargado. O sea, hay muchos temas ahí que evidentemente tienen que ser definidos, porque están surgiendo nuevos actores en el sector energético, se están planteando en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, pero no se dice nada ni sobre su naturaleza jurídica, ni sobre la forma en que serán regulados, y despiertan muchas dudas. Incluso yo pensaría que desde la misma perspectiva de eventuales compañías transnacionales que invirtieran, pues el hecho de entregarle el crudo a una comercializadora del Estado también generaría dudas, incluso desde esa perspectiva, que esta comercializadora es la que entregaría o colocaría el crudo en el mercado nacional e internacional, es decir, podría vendérselo a PM Refinación, podría venderlo en el mercado internacional, y el fruto de esa venta es la que sería a un fideicomiso, y a partir de ahí se haría el reparto en función de los porcentajes de inversión que se hubieran convenido. Otro tema ahí de preocupación es que el manejo central de estos contratos de utilidad compartida quedarían también en raspajo a la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, lo cual, bueno, habría que preguntarnos si técnicamente estarían capaces, porque como vamos a ver, con la nueva ley, pues todavía son muchos elementos centrales los que quedan bajo la égida de la Secretaría de Hacienda, ¿no? La constitución del fideicomiso que administraría estos ingresos derivados de los contratos, la fórmula, el mecanismo para ajustar los porcentajes de utilidad operativa, el porcentaje de recuperación de costos, que en principio sería el 100%, el porcentaje de la utilidad operativa de Pemex, la utilidad que le correspondería en consecuencia al Estado, y el precio contractual de condensados, gas natural y petróleo crudo, ¿no? Como vemos, son todavía muchos elementos centrales que tendrían que ser fijados en ese sentido. Ahora,
Esto, para resumir un poco, o resumir gráficamente, tanto la situación actual como la propuesta gubernamental y la propuesta del PRD, que habría que decir, en la propuesta del PRD lo que se hace son ajustar los límites de deducción, se amplían a 8 y 3 dólares en petróleo y gas respectivamente, y disminuir paulatinamente el del derecho ordinario sobre hidrocarburos. Se comentaba, y de hecho se ha planteado en el discurso público, que lo que se espera con el cambio, con la ley de ingresos sobre hidrocarburos, sería un aligeramiento de alrededor del 10%. Sin embargo, nosotros hicimos unas cuentas, ¿no? Si, suponiendo, con relación al año 2012, lo que ustedes ven en la primera barra es lo que efectivamente pagó Petróleos Mexicanos en el año 2012 por la parte de los derechos de extracción, ¿no? Fueron 898,000 millones de pesos. Si hubiéramos aplicado, si en 2012 se hubiera aplicado la ley de ingresos sobre hidrocarburos, suponiendo que toda la producción de Pemex se tasa a esa ley y suponiendo, aquí hay otro supuesto, contratos de utilidad compartida donde fueran 70% Pemex y 30% los asociados, digamos, bajo esos supuestos, en el año 2012, en lugar de 898,000 millones, Pemex habría pagado 926,000 millones de pesos. Y estos son cálculos hechos campo por campo. Ustedes saben, obviamente, los costos son distintos, de ahí que los límites de deducción impactan de manera diferenciada. O sea, haciendo un cálculo insisto, sobre la base de 2012, pues en realidad la ley de ingresos no hubiera disminuido en 10%, sino incrementado en 3% lo que paga Petróleos Mexicanos. Y si comparamos ya con la propuesta del PRD, en el año de 2012, utilizando el 70% que está planteada para hacer la tasa a utilizar en 2015, pues habría habido una disminución de 38,000 millones de pesos y con un objetivo al final de toda la etapa de transición que llega a 62,5% de derecho ordinario, habría para el último año o el primer año, si se quiere, de aplicación de esta tasa, una disminución del orden de 190,000 millones de pesos. Ahora bien, una parte del problema es esta, la parte de los ingresos. Sin embargo, recordemos que un régimen fiscal pues tiene dos caras que también inciden. A pesar de que en el espíritu de la reforma de 2008, e incluso yo diría desde la de 2005, había no solamente una disminución, la idea de disminuir la carga fiscal, sino de darle mayor autonomía presupuestal a Petróleos Mexicanos, lo cierto es que vía reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autonomía quedó muy acotada, de manera tal que si bien la ley habla, la ley de Pemex, que el Consejo de Administración aprueba un presupuesto que se envía a la Secretaría de Hacienda para ser integrado al paquete económico, pues desde la Secretaría de Hacienda se sigue, ya lo comentaba Sergio, se sigue utilizando a Pemex como factor de ajuste de las cuentas nacionales y entonces se le disminuye unilateralmente este presupuesto a través de una interpretación que ni siquiera está explícito, es una interpretación que se da del artículo 11A del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que habla de que las entidades, básicamente Pemex y CFE, deben seguir una tendencia histórica de inversión, y bueno, en Hacienda se ha decidido que esa tendencia histórica son 2 puntos del Producto Interno Bruto, y a ese límite se le sujeta a Petróleos Mexicanos. Y esta circunstancia se mantiene en la propuesta del Ejecutivo, al agregar un título quinto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que al leerlo, pues bueno, contradice todo lo que uno puede leer
con creciente entusiasmo en la exposición de motivos, ¿no? Uno va leyendo y pues parece que después de tantos años de debate realmente va a haber autonomía presupuestal, pero uno ya pasa al clausulado y definitivamente no hay, de nueva cuenta se trasladan todas las disposiciones que hoy están en la ley de Pemex y de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y termina siendo un corset para el presupuesto, para el ejercicio de una verdadera autonomía presupuestal, ¿no? En particular, Pemex sigue siendo visto como el factor de ajuste de las cuentas nacionales, y aunque la ley dice que Pemex simplemente va a registrar, eso sí, con un dictamen costo-beneficio y en algunos casos con un dictamen de un experto independiente, sus proyectos, pues casi que podría yo apostar doble contra sencillo que eso va a ser el equivalente a la toma de nota de los sindicatos en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que se supone que es un acto administrativo cuasi automático, pero en la práctica puede definir la vida interna de los sindicatos. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, pues porque cuando vemos lo que invierte Petróleos Mexicanos comparado con lo que se pueden invertir, el ejemplo que se ha llevado y traído en estos meses de Petrobras, pues en esta lámina que pasaré muy rápido vemos simplemente que en los últimos 20 años la capacidad de inversión de Petrobras pues ha sido el triple, gracias a una autonomía presupuestal de la que ha hecho Petróleos Mexicanos. Pero no solamente es cuánto invierte, sino dónde invierte, ¿no? En qué parte de la cadena de valor invierte, y pues podemos ver que hay un mayor equilibrio en la inversión en las diferentes eslabones de la cadena frente a un Petróleos Mexicanos que ha sido llevado a invertir básicamente en la exploración y la producción. Y bueno, cuando se invierte, pues hay resultados, ¿no? Esta gráfica es simplemente un ejemplo más detallado de cómo se han ido incorporando reservas gracias a un incremento muy importante de la inversión en los últimos 10 años, ¿no? Ustedes pueden ver cómo en la línea continua se habían establecido ciertas metas y los resultados pues se han alcanzado o incluso superado cuando la inversión fluye. Por último, pues bueno, tres consideraciones finales que yo haría sobre la propuesta oficial, que pues no hay un alivio fiscal para Pemex, habría que hacer los demás años algunos ajustes, pero al menos si se hubiera aplicado en 2012 el primer año, el de que entraría en vigor en 2015, pues vimos que la carga fiscal hubiera aumentado un 3%, se mantienen el regateo a la autonomía presupuestal de Petróleos Mexicanos, y pues finalmente la consecuencia lógica es que se requiere avanzar a una verdadera disminución de la carga fiscal de Pemex que vaya de la mano con la autonomía presupuestal y de gestión. Muchas gracias.